Le estaba diciendo a mi esposa que estoy medio dormido. Busque su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Yo seleccioné este texto como el texto de mi vida cuando comencé a predicar la palabra del Señor. Romanos 1, 16. Pablo escribió: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias que Cristo trajo el Evangelio para darnos salvación y vida eterna. Gracias por esta iglesia, por su pastor. Gracias por poner en el corazón del pastor tener estas conferencias. Y gracias, Señor, por la manera en que tú nos has hablado a través de tus siervos. Ahora guíanos y que este tiempo sea de alivio y refrigerio espiritual para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, el programa dice que este es tiempo de testimonio. Dar mi testimonio tomaría 3 o 4 días, pero trataré de decirle algo en algunos minutos. Le dije las otras noches o anoche que yo soy hijo de un pastor. Mi padre fue pastor en Puerto Rico por 40 años y fiel predicador del Evangelio. Mi padre nunca aprendió a guiar un vehículo. Él trató de aprender a guiar un jeep y por poco se mata. Pero él tenía un caballo y en ese caballo él iba por todas partes a llevar el Evangelio. Y a veces me llevaba a mí y yo me sentaba detrás de él, agarrado de él, para ir a diferentes sitios a predicar el Evangelio. Y en uno de esos sitios que él me llevó fue donde el Espíritu Santo me mostró mi condición de pecador y acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. En mi casa éramos 8, bueno, somos 8, todos estamos vivos. No, perdón, 7. Y 4 varones y 3 hembras. Mi mamá pensó que a lo menos uno de nosotros iba a ser pastor. Y la cogió conmigo. Cada vez que yo hacía algo malo, pero hijo, tú no sabes que los pastores no hacen esas cosas. Y yo no sé cuántas veces ella me corregía a mí. Yo le tenía un gran respeto a mi mamá. Pero un día no recuerdo lo que hice, que ella me gritó y me aló la oreja y me dijo: no hagas eso, que tú vas a ser pastor. Y ahí fue donde yo perdí el control y le grité a mi mamá por primera vez. Y le dije: mamá, si algún día yo llego a ser pastor, será porque Dios quiera y no tú. Déjame quieto. Esa fue la última vez que mi mamá me dijo que iba a ser pastor, que iba a ser predicador. Pero ella siguió orando por mí, hasta que llegó el día en una reunión de jóvenes en el pueblo de Barranquitas, donde el Señor me dijo: este no es tu mamá, soy yo. Quiero que vayas a predicar la palabra de Dios. Amén. Y ahí rendí mi vida para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Dios empezó a dirigir mi vida una vez tras otra vez. Lo primero que ocurrió fue que el tío Sam me llamó. Era durante la guerra de Corea. Y el tío Sam me mandó una carta: ven, te necesitamos. Así que tuve que ingresar al ejército por 2 años y medio. Y yo preguntaba, pero si el Señor me llamó a predicar, ¿por qué me pone ahora en el ejército para ser soldado? Yo no entendía, pero Dios tenía un plan. Porque resulta que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos establecieron un programa para pagar estudios a veteranos. Y entonces cuando se acabó la guerra de Corea, esa ley la pasaron para los
los soldados de Corea. Y yo había sido llamado durante la guerra de Corea, así que me beneficié. Por cada día que estuve en el ejército, el gobierno me pagó 2 días y medio de clases. Así que por casi 3 años tuve los estudios pagos completos. Al principio no entendía, pero después me di cuenta que era el plan de Dios para poder proveer mis necesidades para ingresar en la Universidad Bob Jones. Usted dirá, ¿por qué fuiste a Bob Jones? ¿Por qué no fuiste a Moody? ¿Por qué no fuiste a Wheaton College? No, fui ahí porque Dios me guió, me dirigió. Cuando estaba en el ejército, fui a una reunión de Youth for Christ, de Juventud para Cristo, que era un movimiento bien grande en toda la nación y en otros lugares. Y ahí en una de esas reuniones me entregaron una revista de ese movimiento. Y en la revista habían como 15 o 20 anuncios de diferentes colegios y universidades. Y yo empecé a mirar, y ay, me encantaría ir a uno de estos sitios, pero no sé a dónde. Mientras tanto, mi papá estaba haciendo planes en Puerto Rico para ingresarme en el seminario evangélico de Puerto Rico, que es una institución bien liberal. Y yo no lo sabía. Así es que cuando regresé a Puerto Rico, mi papá me dijo, ya hice todos los planes, tú vas a ir al seminario de Puerto Rico, vas a estar trabajando en una iglesia. Y yo digo, un momentito, no, yo voy para la Universidad Bob Jones, porque ahí es donde Dios quiere que yo vaya. Mire cómo Dios obra. Yo había cogido ese magazine que me dieron y entré en la capilla del ejército allí y puse el magazine en el piso y me arrodillé y dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a una de estas escuelas que está aquí, por favor muéstramelo. Yo quiero saber cuál de estas escuelas, de estos colegios, tú quieres que yo vaya. Sí, agarré la revista, seguí caminando para afuera, pero mientras yo iba caminando, en la contraportada de la revista estaba el anuncio de Bob Jones University. Y mientras yo estaba caminando hacia mi dormitorio, un soldado al lado de la calle gritó y me dijo, mira, esa escuela es tremenda, tú debes de ir ahí. Y yo miré, ahí estaba, Bob Jones University. Y él miró para acá y me dijo, mira, yo fui ahí, estuve ahí 2 años, tan pronto termine, voy para allá otra vez. Pues escribí a la universidad, me aceptaron. Bueno, yo sé que alguna gente toma 4 años de estudio, pero algunos de nosotros, que no somos muy inteligentes, tomamos 7. Y yo tuve que tomar 7 años y medio. Tiene que recordar que yo no sabía mucho inglés entonces. Muchos problemas que tuve en mi estudio por causa del inglés. Estaba en una clase de inglés, aprendiendo inglés, y le hice varias preguntas a mi maestra, que el nombre de ella era Miss English. Y le pregunté, Miss English, ¿por qué usted dice sit down? Porque nosotros en español decimos sit, porque la única forma que tú te sientas es down. ¿Y por qué ustedes dicen sit up? Si la única manera de pararse es up, es para arriba. Nosotros no decimos sit down, nosotros decimos sit down o sit up. Y ella me miró y me dice, yo no sé. La maestra de inglés no sabía eso. Imagínense. Y todos los problemas que tuve con el idioma. Pero gracias al Señor, que el Señor nos dio la victoria, pudimos salir. Y entonces, en el 1963, vi una chica linda, preciosa, pero jovencita. Tenía 16 años. Y ya no está muy jovencita, voy a tener que esperar como 5 años. Y ya no lo sabía, yo creo que era el que lo estaba viendo. Y ahí esperé, y después del tiempo nos conocimos, Dios nos guió, nos casamos, y en 1965 regresamos a Puerto Rico, y desde entonces hemos estado trabajando para la gloria y honra del Señor, estableciendo iglesias, entrenando obreros, viajando por más de 30 países del mundo, predicando la palabra del Señor.
Y qué bendición, mire, pude predicar a gente allá en Europa, gente de cultura, pero también pude ir a las junglas de Panamá y predicarle a indígenas que no sabían leer ni escribir. Y dando la palabra, Dios obró en sus corazones y muchos de ellos recibieron a Cristo como Salvador personal. En una ocasión prediqué en México usando 3 intérpretes. 3 intérpretes. Eran 3 grupos de personas y cada grupo tenía su idioma. Y entonces el primer intérprete sabía español. Y entonces cogía lo que yo decía, lo traducía en el idioma de él, al grupo de él. El segundo intérprete sabía el idioma del primer intérprete. Y lo cogía, lo traducía al grupo de él. Y el tercer intérprete sabía el idioma del segundo intérprete. Cuando terminaba el asunto, a mí se me había olvidado lo que estaba diciendo. Tenía que comenzar de nuevo otra vez. Pero qué bendición que en los 3 grupos gente aceptaron a Cristo como Salvador personal, por obra del Espíritu Santo. Dice, pastor, ¿usted ha tenido problemas en esos viajes? Oh, sí, muchísimos problemas. Por ejemplo, una vez me envenené en la República Dominicana, bueno, el doctor me declaró muerto. Ahí cuando estaba acostado en la cama, con una enfermera cristiana al lado mío ahí, y un médico, y el médico me miró, y yo lo oí, cuando él dijo, se está muriendo, déjenlo quieto. Y la enfermera, que era miembro de la iglesia, donde yo había estado dando una campaña, le dijo, pero haga algo, doctor, no lo deje morir, por favor. Y él dijo, bueno, vamos a tratar esto. Y me puso 5 cc de potasio en este brazo y 5 cc de potasio en el otro brazo. Y le dijo a la enfermera está ahí, mire, quédese aquí al lado de él por 10 horas y cada hora le pone un poquito de potasio. Y ahí estuvo esa enfermera cristiana todo ese tiempo, por 10 horas al lado mío, poniéndome potasio, hasta que me fui recuperando poquito a poco. Y cuando estaba bien, llamé a mi esposa y le dije, mija, tengo que decirte algo. Y enseguida me dijo, ¿qué hiciste? Pues pasé la noche con otra mujer. ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué dices? Sí, mira, me estaba enfermo y esta enfermera estuvo al lado mío por 10 horas. Y si no fuera por ella, no estuviera vivo. Y fue una bendición, esa enfermera vino a Puerto Rico, mi esposa la conoció. Y le doy gracias a Dios por esa mujer que Dios usó para salvar mi vida. El diablo ha hecho cuanta cosa usted se puede imaginar. En uno de esos viajes me intoxiqué y el veneno se me fue a la parte baja del cuerpo y no podía mover las rodillas. Y me tuvieron que subir en una silla al púlpito para poder predicar. Y estaba predicando, almas fueron salvas. Mientras estaba hablándole a las personas que pasaban al frente, yo sentía que alguien me estaba dando el saco por detrás. Y era una nena como de quizás 8 años. Y dije, mija, estate quieta, no me toques el saco, por favor, vete para allá. Y seguía hablando y ella alándome el saco para abajo. Y por fin terminé ya con coraje. ¿Qué es lo que tú quieres, muchacha? Y con lágrimas en los ojos me dice, pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Ay, me rompió el corazón. Y gané a Rosa para Cristo. Y Rosa conoció un pastor, se casaron y han estado sirviendo al Señor en la República Dominicana por un sinnúmero de años, grandemente. Qué bendición ver cómo Dios obra y cómo Dios protege y cómo Dios guía. Aprenda a confiar en el Señor. Lo que nosotros no podemos, Dios puede. El diablo no quiere que usted confíe en el Señor, lo que el diablo quiere es que usted confíe en usted mismo y que confíe en lo que usted tiene. Pero usted y yo debemos de confiar en el Señor sabiendo que Él es todopoderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Y yo estoy bien agradecido al Señor por darme el privilegio de predicar su palabra por todos estos años. Gracias al Señor
por la manera en que la ha guiado. Gracias, pastor, por tenerme aquí. Y oro que si es la voluntad podamos venir el año que viene nuevamente. Dios le bendiga y vamos a dar el resto del tiempo al hermano Gil, que tiene un tremendo mensaje preparado. Amén. Bien, hermano, qué bendición, ¿verdad, hermano? No sé si alguien tiene alguna pregunta para el pastor Mike Casillas. Sabemos que el pastor va a cumplir 50 años de matrimonio el año que viene. ¿Alguna pregunta personal? El hermano? secreto es que aprendan a decir sí, mija. Sí, Lo que tú digas, cariño. Así es. Amén. Sí. Gracias, pastor. ¿Alguna pregunta, hermanas y hermanos, al pastor que tenga que ver con el correr de la vida cristiana, de los años que él ha vivido para el Señor, también en su matrimonio, en la crianza de hijos, todo? Usted sabe, ha sido prueba tras prueba de fe, y yo sé que lo que él ha contado, como él dijo, va a tomar más de 4 días, muchas cosas. Pero si algo breve, todavía tenemos unos minutos para... ¿Alguien tiene preguntas, hermanos? Rápidamente, hermanos, hermanas, preguntas. A ver, hermano, sí. ¿Y su papá pastor era de Puerto Rico o era...? Ambos, mis padres y Puerto Rico, los dos. Sí. Sí, mi padre y mi madre, los dos eran de Puerto Rico. Ellos eran misioneros con lo que hoy se conoce como la American Baptist Convention. Ellos fueron misioneros con esa misión por 40 años. ¿Alguien más, hermano, tiene otra pregunta, hermano, hermana? Pastor, y usted se ha tenido oposición en cuanto a lo que usted está haciendo de su familia, que no quiere, o algo que se imponía en que usted fuera el pastor? Bueno, al principio algunos de mis hermanos tratando de desalentarme. Ellos no, como mi papá y mi mamá pasaron muchas pruebas en el ministerio, de la cual nosotros como hijos también tuvimos que sufrirlas. Y mis hermanos, pues al principio ellos en realidad me dijeron: ¿qué tú vas a hacer? No te metas a predicador. Y yo: no, es que yo no me voy a meter a predicador, es que Dios me llamó. Estoy respondiendo al llamado. Y desde entonces me han estado alentando. Ha sido una bendición. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más, hermano? ¿Y qué pasó con la iglesia que fundó su papá? La iglesia que fundó su papá. No, mi papá, el ministerio de mi papá era restablecer iglesias. Donde había una iglesia que estaba en decadencia, la misión mandaba a mi papá ahí. Mi papá cogió una iglesia con 7 personas y en 10 años la levantó a 250 personas. Y con 7 misiones alrededor de la ciudad, alrededor del pueblo. Así que Dios usó grandemente a mi papá. ¿Alguien más, hermanos, hermanas?